Bueno, luego de estar varios meses fuera del aire por los diferentes compromisos que tenemos y por lo intenso que ha sido el trabajo, particularmente el que tuvimos que enfrentar ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica, los casos del Fondo del Seguro del Estado, pues retornamos a Bufete Emanueli Informa. Los últimos videos fueron en septiembre, vamos a actualizar la información más relevante que ha ocurrido en septiembre, octubre y noviembre. En el mes de septiembre estábamos preparándonos para la vista oral del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En esa vista se iba a discutir si los miembros de la Junta son oficiales federales y de ser oficiales federales, se entendería que sus nombramientos son inconstitucionales porque no se cumplió con la cláusula de los nombramientos y entonces procedería que se declaren o se confirmen, como determinó ya el circuito de apelaciones en Boston, que sus nombramientos son ilegales y que por ende sus actuaciones también podrían ser ilegales. En ese caso, Lautier ganó en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, pues este tribunal determinó que efectivamente los nombramientos eran inconstitucionales. Sin embargo, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dejó sin remedio a Lautier, pues no tuvo ninguna previsión sobre cómo es que se iban a validar o no las acciones de la Junta de Control Fiscal y escogió validar todas las acciones y luego extender indefinidamente el término de acción. Y por eso es que la Junta sigue operando en Puerto Rico, a pesar de haber un decreto de que sus nombramientos son inconstitucionales. Al recurrir, el Tribunal Supremo aceptó el caso de Lautier, de Aurelius, de Estados Unidos, de la Junta y también del Comité de Acreedores No Asegurados. 5 certiorari se radicaron ante el tribunal y la vista oral fue el 15 de octubre. En la vista oral, los jueces tuvieron la oportunidad de explorar los diferentes planteamientos de las partes. En lo que nos concierne a nosotros, la licenciada Jessica Esther Méndez Colbert hizo la argumentación y enfatizó la necesidad de que los casos insulares se revoquen porque los casos insulares son lo que está en el fondo de la determinación del Congreso de imponer promesa, que luego de haber dado la Ley 600 que establece unos deberes y unos poderes democráticos en Puerto Rico, deberes para el Estado y poderes para el pueblo, pues promesa se los arrebató. Y de la única manera que se puede ver eso como correcto es bajo la óptica de los poderes omnímodos de los casos insulares, que son casos que se resolvieron a principios del siglo XX y que a base de una visión racista, ya que se supone que se haya superado en el día de hoy, pues determinó que Puerto Rico es propiedad, pero no pertenece a los Estados Unidos. Y esto es lo que da base para diferentes discriminaciones que se han vivido en los últimos 120 años. Y el Lautier y nosotros entendimos que ese es el fundamento que hay detrás de la ley promesa, pues permite que se imponga una junta de control fiscal por encima de los funcionarios electos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con poderes para vetar leyes, para establecer planes fiscales, para establecer presupuestos, para anular las determinaciones de la legislatura sobre presupuestos y en ese sentido anuló las prerrogativas democráticas del pueblo de Puerto Rico. Y a la luz de que esta Junta está actuando sin haber sido nombrada mediante el proceso clásico de consejo y consentimiento del Senado, que es el que establece la Constitución Federal, pues Lautier plantea que esos nombramientos se hicieron de manera ilegal y que debe revocarse toda acción que hayan tomado los miembros de la Junta de Control Fiscal. A mi juicio, los intereses que están involucrados en ese caso son tan poderosos que es muy difícil anticipar una determinación sobre, o anticipar, ¿verdad?, qué es lo que va a resolver el Tribunal Supremo. En Puerto Rico ha habido muchas personas que en la radio, la televisión, en diferentes foros, se han atrevido a hacer predicciones a base de lo que ellos creen que podría ocurrir,
pero sin un análisis a fondo, porque primero no se han leído todos los alegatos que se radicaron en este caso, que si los vemos suman una montaña de como un pie de altura, y además analizan esto desde la perspectiva más negativa, como que siempre nos va a ocurrir lo peor. Y yo entiendo que independientemente del resultado, el mero hecho de hacer la pregunta, el mero hecho de hacer el planteamiento, el mero hecho de haber logrado que el Tribunal Supremo se interese en el caso y que lo debata, denuncia la situación colonial de Puerto Rico, trae a la palestra pública la situación que está viviendo Puerto Rico con la Ley Promesa y esa Junta de Control Fiscal, y genera otras turbulencias, otras acciones que son importantes. Por ejemplo, ahora hay una resolución que se está promoviendo en la Cámara de Representantes Federal para que se rechace el lenguaje racista de los casos insulares. Eso trae la atención al problema político, al problema colonial de Puerto Rico, y eso es importante. Y eso surge por razón de Lutier. El proceso de análisis del tribunal es muy complejo porque hay dos intereses contrapuestos: la cláusula territorial y la cláusula de los nombramientos, que es un corolario, que es parte de la separación de poderes. La separación de poderes se concibe en los Estados Unidos para proteger la libertad. Y por ende tenemos la libertad por un lado de la separación de poderes y tenemos la cláusula territorial por el otro lado. Si resolvieran que los oficiales federales de la Junta, o sea, que los miembros de la Junta son oficiales federales, pues se estaría privilegiando, se estaría acogiendo la importancia de la separación de poderes. Y entonces se tendría que decir que esos nombramientos son inconstitucionales. Por el otro lado, si la cláusula de los territorios fuera más importante, se estaría diciendo: no es menester, no es necesario nombrar los miembros de la Junta mediante el trámite de la cláusula de los nombramientos, porque la cláusula territorial es tan poderosa que permite al Congreso tener excepciones a ese trámite, y cuando se trata de legislar para un territorio no hay que cumplir con ese trámite. Así que van a ver la importancia de ambos intereses, y por eso es que es difícil anticipar por dónde es que va a venir la decisión, y es un poco irresponsable porque le trae información que no es confiable al pueblo de Puerto Rico. Nosotros hemos sido prudentes en ese asunto. Hemos dicho siempre que puede decidirse para cualquiera de los dos lados, y aun cuando la decisión sea en contra de Lutier, creemos que es una ganancia. El resultado no se sabe cuándo viene. Ya es probable, estamos en diciembre, que sea en el primer tercio o tal vez al final del segundo tercio del año 2020, y veremos las repercusiones. Si el tribunal resuelve que los miembros de la Junta son inconstitucionales, tendrían que decidir qué van a hacer con las acciones de la Junta. Si resuelven que no son inconstitucionales, que la cláusula territorial es lo más importante frente a la cláusula de los nombramientos, pues no hay que hacer nada en términos de las acciones y seguiría todo como si aquí no hubiera pasado, pero se aclararía hasta dónde llegan los contornos de la cláusula de los nombramientos cuando se trata de la cláusula territorial. Sería una decisión que tendría unos efectos importantes hacia el futuro, porque Washington, D.C. es también un territorio. Y muchas de las decisiones que se toman en relación a los territorios también tienen relevancia en Washington, D.C. Y mucho de lo que se miró para este caso de la cláusula de los nombramientos en el caso de Puerto Rico, pues se miró la jurisprudencia de Washington, D.C. Así que están interrelacionados. Una decisión equivocada en torno a la cláusula de los nombramientos y la cláusula territorial podría poner en aprietos en el futuro una controversia similar. Así que el Supremo tiene que saber cuáles son los valores que tiene que escoger aquí para tomar la mejor decisión conforme a los intereses de ellos, porque hay que estar bien claro, no somos ingenuos. El Tribunal Supremo va a resolver conforme a los intereses de los Estados Unidos. Si esto involucra que anule los nombramientos de la Junta de Control Fiscal, porque hay otros intereses más importantes, pues el Supremo lo va a hacer. Esto pues va a ser súper interesante. Esperamos que sea una opinión en la cual muchos de los jueces se expresen, porque sabemos que la jueza Sonia Sotomayor, dependiendo de dónde esté, en la mayoría o en la minoría, siempre va a querer decir algo al respecto. Otro asunto que ocurrió durante el mes de octubre es que continuó la litigación del caso de la aprobación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica
y ese caso se va a ver el 14 de enero. Ahí va a ser la vista donde la jueza Taylor Swain va a resolver el asunto de si se aprueba o no el acuerdo con los bonistas. Vamos a terminar aquí este episodio de Bufete Emanuel Informa y continuaremos en el próximo episodio hablando del asunto del acuerdo de los bonistas. Hasta entonces.